La congestión, huelgas y llegada de temporada alta no aliviarán a los puertos en el corto plazo. Además, Pablo Morales, CEO de Datasur, analizará la actualidad del comercio exterior latinoamericano. Y por último, las alzas en combustibles dispararon la inflación en Estados Unidos. Todo esto y mucho más te lo presentamos junto a Jaime Cañón en un nuevo análisis de la semana en Más Container. Bueno, en cuanto a las cadenas de suministro, las congestiones, las huelgas, las llegadas de la temporada alta no van a aliviar, por lo menos por ahora, a los puertos en el corto plazo. Así es, Claudio. Los puertos de los distintos continentes están enfrentando un nuevo dolor de cabeza, esta vez con los trabajadores portuarios y las huelgas que están preocupando el desarrollo del inicio de la temporada alta, más el efecto que está empezando a sentirse tras la apertura de Shanghái. Bueno, por ejemplo, hace pocos días se produjo un breve y amenazante derribo de herramientas por parte de los trabajadores portuarios en Hamburgo. Esto es en la primera huelga en el principal puerto de Alemania en más de 3 décadas. Mientras las negociaciones salariales, que también involucran a otras ciudades portuarias del norte de Alemania, se tambalean. Los sindicatos en las ciudades amenazaron con más acciones laborales en un momento en que el puerto ya sufre una congestión inusualmente alta. Mientras tanto, en Asia, una huelga de 8 días de los camioneros sindicalizados de Corea del Sur llegó a su fin, después de que el sindicato y el Ministerio de Transporte llegaran a un acuerdo tentativo, poniendo fin a una huelga nacional que paralizó puertos y centros industriales y costó cientos de millones de dólares. Claro, y asimismo en la costa oeste de Estados Unidos, finalmente, para alivio de los embarcadores, el sindicato y los empleadores que negocian el contrato para más de 22.000 trabajadores portuarios, dijeron que están comprometidos a llegar a un acuerdo y que no planean paros laborales o cierres patronales que empeorarían los atascos en la cadena de suministro. A propósito de ganancia y congestión, es probable que las compañías de transporte de contenedores tengan otro año muy sólido este 2022. Recordemos que ya se han obtenido ganancias de 59.000 millones de dólares en el primer trimestre, lo que fue un nuevo récord, y que la industria se ha beneficiado gracias a los precios más altos. Las altas tarifas de fletes, junto con una demanda boyante, han llevado a un aumento en la cartera de pedidos de la flota, que representa aproximadamente el 26% de la flota existente, en comparación con menos del 10% al comienzo de la pandemia. Esto lo dijo Fitch. Sin embargo, la industria podría dirigirse a un punto de inflexión en el año 2023, cuando es probable que el crecimiento de la capacidad de los buques supere la demanda de contenedores. Fitch considera que todas estas adquisiciones que se están haciendo son el resultado del impulso de las empresas de transporte de contenedores para convertirse en proveedores de logística integral, puerta a puerta, como algo bueno para el crecimiento y la estabilidad a largo plazo de la industria. Si bien los bloqueos por COVID de China han ayudado a aliviar la congestión portuaria, la congestión persistente en mercados claves como por ejemplo Estados Unidos y el norte de Europa continuará manteniendo altas las tarifas de fletes e impedirá el regreso a la normalidad, al menos en el corto plazo. En definitiva, los problemas sindicales en los puertos y la llegada de la temporada alta para los volúmenes de contenedores significan que es poco probable que los problemas de congestión se resuelvan en el corto plazo. Estamos revisando las noticias más leídas por ustedes en el análisis de la semana de Más Container, una gentileza de Michelin, flotas conectadas, Haces Cargo, seguridad para las empresas, Camion Go, conectamos para el transporte de carga, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, Datasur, información que importa, y Nowport, facilitamos tu comercio internacional. En otros temas, las importaciones de cobre de China en mayo aumentaron un 4.4% con respecto al mismo mes del año anterior. Esto porque las compras en el extranjero se volvieron rentables para los comerciantes chinos y comenzaron a levantarse los bloqueos por COVID-19. A propósito de la actualidad del comercio exterior, principalmente en América Latina, en Más Container conversamos con Pablo Morales, gerente general de Datasur, quien analizó cómo ha sido las últimas semanas en materia de exportaciones e importaciones latinoamericanas. ¿Qué lecciones le deja al comercio exterior latinoamericano la pandemia, precisamente la situación que se está viviendo en Europa? Bueno, yo creo que una pandemia y una guerra siempre deben ser considerados como escenarios en donde se ponen al límite las capacidades de toda la economía y todo el comercio. En el caso de la guerra,
nos jugó en este caso a favor, ya que por un lado el intercambio regional por Rusia y Ucrania es muy ínfimo y en consecuencia la misma guerra llevó a elevar el costo de los commodities, que desde luego en Chile y la región, que es muy dependiente de esto, en su escala productiva, se vieron importantemente beneficiados por los precios. Con la pandemia quizá la gran enseñanza principal es la necesidad de potenciar el intercambio regional, ¿ya? El depender de las economías como la de China, la de India, incluso la de Estados Unidos tan lejanas y con costos logísticos tan altos, nos lleva a depender de las situaciones, por ejemplo, cuando fueron los cierres de fronteras, de aduanas, o los atostamientos de puertos, en tiempos en que la región no estaba tan afectada por el virus, y cuando sí estábamos nosotros, en Chile, en América Latina, afectados, ellos no lo estaban tanto, por lo cual nosotros no podíamos, de alguna manera, mandar nuestra mercancía para allá. En este sentido, quizás el haber tenido un encadenamiento productivo regionales sólidos habría hecho la vida más sencilla y habría marcado una diferencia enorme y obviamente en los números. Pero como no es así, de alguna manera todos vendemos materia prima, poco es lo que nos podemos vender entre nosotros. Entonces, de alguna manera son lecciones que nos dejan. Y creo que indudablemente ahí es importante fortalecer el crecimiento regional y potenciar mucho lo que permitiría de alguna manera potenciar mucho lo que son las pymes exportadoras. Ya las pymes exportadoras por lo general se atreven más a exportar en sus primeros inicios hacia la región, por lo cual el fortalecer la relación regional permite eso. También, obviamente, incentivar lo que es la industria manufacturera y dejar de lado de repente la dependencia que tenemos por los commodities, que hoy de manera excepcional nos acomodó y nos da un crecimiento importante, porque estos crecimientos que hemos hablado en gran parte están basados en el precio de los commodities. Es decir, uno no dice, no podemos decir que estamos exportando más, vendiendo más, pero sí de alguna manera estamos vendiendo más caro. Bueno, ahí estaba el comentario de Pablo Morales, CEO de DataSur, con la realidad del comercio exterior en Latinoamérica. Antes de seguir revisando las notas más destacadas de la semana, te recordamos que puedes leer todas las informaciones en el www.mascontainer.com. Además, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y el canal de YouTube. Asimismo, te invitamos a escuchar todos nuestros programas en la radio online de Mascontainer. Bueno, también les comentamos que las alzas en combustibles dispararon la inflación en Estados Unidos. Definitivamente los precios al consumidor de Estados Unidos se aceleran en mayo porque la gasolina alcanzó un máximo histórico y el costo de los servicios siguió aumentando, lo que sugiere que la Reserva Federal podría continuar con sus alzas de 50 puntos base en las tasas de interés hasta septiembre para combatir la inflación. Efectivamente, el índice de precios al consumidor, el IPC, aumentó un 1% el mes pasado, después de ganar un 0.3% en el mes de abril, dijo el Departamento de Trabajo. Al respecto, economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPC mensual aumentaría un 0.7%. Con todo esto, los precios de la gasolina se dispararon en mayo, promediando alrededor de $4.37 por galón. La inflación también se vio impulsada el mes pasado por los precios más altos de otros bienes como los alimentos, que se dispararon tras la guerra de Rusia contra Ucrania. También se considera que la política de cero COVID de China, que dislocó las cadenas de suministro, mantiene fuertes los precios de los bienes. Entre tanto, los precios de servicios como alquileres, alojamientos en hoteles y viajes en aviones también fueron altos en el mes pasado. Había esperanza de que el cambio en el gasto desde bienes a servicios ayudaría a enfriar la inflación, pero un mercado laboral ajustado está elevando los salarios, lo que contribuye a que los precios de los servicios sean más altos. Recordemos que el informe de inflación se publicó antes de un segundo aumento anticipado de las tasas de los 50 puntos base por parte de la Reserva Federal. Es decir, se espera que el Banco Central eleve su tasa de interés en medio punto porcentual adicional en julio. La fuerte inflación mensual podría sugerir que la Fed orienta de manera más explícita hacia que las tasas de políticas continúen aumentando en 50 puntos básicos o más, hasta que los datos de inflaciones reales se aceleren de manera convincente. Esto lo dijo Verónica Clark, economista de Citigroup en Nueva York. En los 12 meses hasta mayo, el IPC aumentó un 8,6% después de subir un 8,3% en abril. Los economistas esperaban que la tasa anual del IPC alcanzara su punto máximo en abril. La inflación subyacente fue igualmente elevada el mes pasado, ya que los alquileres y las tarifas aéreas mantuvieron su marcha alcista. Y bien, como lo señalabas tú, Claudio, se hablaba de que el aumento de la tasa de interés sería de 50 o más, y el mes de junio ya se informó y son 75 puntos base lo que subió la tasa, y el mayor aumento en los últimos 28 años.
El presidente Jerome Powell de la Fed de Estados Unidos sugirió que podría haber otra alza similar en julio. Bueno, de esta forma revisamos las noticias más visitadas por ustedes en mascontainer.com. Lee estas informaciones en nuestro sitio web y súmate a todas nuestras redes sociales para estar siempre informado de todo el acontecer de la logística y el comercio internacional de Hispanoamérica y el mundo. Esto fue el análisis de la semana en Mascontainer y nos vemos en una próxima oportunidad.